Bueno, entonces vamos a leer el recuadro que está arriba. A ver, don Hugo, ¿me ayuda a hacer la lectura, por favor? Ah, sí, yo me tomo un poquito de agua. Ese sí, aquí sin volumen. Sin volumen. Sí. Muchas gracias, don Hugo. Entonces podía ser inclusive un pedazo de tela, porque claro, la tela, por ejemplo, el púrpura que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo cuando ustedes conocen la imagen bonita de nuestro Señor que se llama Ecce Homo, he ahí el hombre, ¿no? Lo visten a nuestro Señor con una púrpura, está con su corona de espinas y le ponen para burlarse de él como cetro una caña. Ese púrpura que le colocan a nuestro Señor era la ropa más costosa de la época, la ropa de los príncipes y de los reyes, porque para conseguir 1 mililitro de esa púrpura con la que tenían esas telas, necesitaban comprar no sé cuánta tinta, y esa tinta se hacía con unos pequeños moluscos por ahí que se conseguían en el mar, con el cual se hicieron ricos los fenicios, que eran grandes navegantes. Entonces era costosísimo usted tener una prenda púrpura, haga de cuenta, era una especie de rojo escarlata, hoy sería un lila más o menos, pero se llamaba así, púrpura. Entonces mataban estos molusquitos y le sacaban ahí la tinta, y entonces era muy fino tener, yo ahorraba teniendo telas. Entonces yo podía rasgar una vestidura en dos, le daba a aquel con el que quería hacer el negocio media prenda y yo me quedaba con la otra media prenda, y eso simbolizaba un contrato, o media moneda, media medalla, era un símbolo. Entonces por eso el símbolo, porque son verdades superpuestas, ¿cierto? Que terminan formando como una corona o una gran joya que es nuestra creencia, nuestra doctrina. Miren qué bonito, por eso el símbolo de la fe. Es bueno tener eso claro. Una comunidad, comunión. A ver, por aquí vi preguntas. Como dice la canción, está bien, Lina, así es. Catalina, sí. Si quieres me recuerdas al final para no salirnos de la temática, pero lo explicamos con mucho gusto, por favor, me recuerdas. Una comunidad, comunión, en camino, que escucha y anuncia la palabra, que celebra los misterios de la fe y que traduce el amor de Dios en concreción, de atención a los más necesitados. Estas son las dimensiones del credo y de la iglesia. Aquí dejo un precedente muy interesante en materia de obra de caridad. Es una obra de caridad cuando yo estoy pensando que aquel que está recibiendo el pan que yo le estoy regalando está conociendo a Cristo con ese acto de caridad. O sea, que el acto de caridad material debe ir acompañado y condimentado, perfumado de manera especial con un acto de caridad espiritual. Si no, un pedazo de pan lo puede regalar cualquiera. Tiene que existir una esencia, que en esencia se distinga lo que es un cristiano dar un pan y lo que es un pagano dar un pan. Miren que hasta lo digo de manera diferente. Un cristiano dar un pan y un pagano dar un pan. Pues un pan lo regala cualquiera. Ahora, con espíritu cristiano. Bueno, y es lo que produce la fe cristiana. Perdón. Estas son las dimensiones del credo y de la iglesia. Vivencia de comunión, anuncio, celebración y compromiso. Miren cómo todo queda establecido a partir de eso, el credo, de proclamar el credo, de creerme verdaderamente el credo y de ponerlo en práctica. Y es lo que produce la fe cristiana, liberación de nuestra limitación para encontrar al libertador, el Mesías, al Dios vivo, y la liberación del egocentrismo para encontrarse con los demás. Finalmente, para valorar la actualidad o no del credo para el hombre y la mujer de hoy, me hago eco de las mismas palabras del entonces cardenal Ratzinger, cuando al presentar el Catecismo de la Iglesia afirmó que después de la caída de las ideologías, el problema del hombre y el problema moral se plantea de un modo totalmente nuevo. Aquí voy a responderle a Catalina
él me hace la pregunta sobre la ideología. Aprovecho no recordaba que estaba aquí presente esta afirmación de Benedicto XVI, pero aprovecho esto para darle la respuesta. Ella me pregunta que qué es propiamente una ideología. Entonces miren lo que dice el cardenal Ratzinger. Al presentar el Catecismo de la Iglesia, afirmó que después de la caída de las ideologías, el problema del hombre y el problema moral, se plantea de un modo totalmente nuevo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer para que la vida sea como tiene que ser? ¿Quién puede darnos un futuro digno de vivirse? Ideología es aquella manera de pensar de un grupo común de individuos, porque la ideología no vive sola. O sea, yo tengo una ideología, eso no tiene ninguna fuerza. La ideología normalmente se vive y se comparte en una comunidad, pero la ideología es vacía de metas y de panoramas que me llevan a mí a una verdadera tranquilidad de espíritu. Por eso es que, cayendo las ideologías, ahora el hombre se pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Quién le da esa respuesta? La Iglesia. ¿Qué hay que hacer para que la vida sea como tiene que ser? Ahí está la palabra de Dios. ¿Quién puede darnos un futuro digno de vivirse? Dios, y el prójimo iluminado por Dios. Dado que el catecismo y añadimos el credo responden a estas preguntas, se puede decir que están en plena actualidad. Entonces empiezan a difundirse, y para Catalina especialmente, empiezan a difundirse algunas teorías sobre el buen vivir, ¿sí? Sobre el bien considerar algunas cosas. Por ejemplo, todo termina siendo bueno por aquí, todo termina siendo bueno por allá, depende más bien de la perspectiva o de la subjetividad, pero todo es bueno. Entonces, una especie de acomodación en cualquier tipo de situación que me justifica a mí, el modo de ser, el modo de pensar, ¿no? El modo de vivir. Eso termina siendo una ideología, ¿sí? Involucra modo de pensar y modo de vivir, pero no es una respuesta satisfactoria para el espíritu. Por eso es que la Iglesia, el cristianismo no puede ser una ideología, porque el cristianismo sí tiene una respuesta auténtica para el hombre contemporáneo y para el hombre de todas las épocas históricas. ¿Está bien? La ideología no, es una especie de superstición o una especie de nebulosa intelectual y cultural. ¿Está bien? Sí, una iglesia, ejemplo de una iglesia cismática, la iglesia anglicana, ¿no? Enrique VIII, entonces, en el siglo XVI, impulsado por todas las teorías de Lutero, decide divorciarse de la autoridad del Papa. ¿En función de qué? De un amor propio que tenía, porque quería volverse a casar. El Papa no le autorizó el divorcio, entonces dijo, listo, hasta aquí llegué, Inglaterra depende de mí y no del Papa, y ya. ¿Está bien? Un ejemplo sería ese. Bueno, el credo nos hablaría entonces inseparablemente de Dios y del hombre. Por ejemplo, la ideología no tiene un Dios persona, no tiene. Para la ideología el punto de referencia puede ser el dinero, el placer, entonces podemos hablar de hedonismo, ¿no? El credo respondería a quienes son Dios y el hombre, en verdad, y cuál es, o sea, qué y quién es Dios, en verdad, y cuál es la felicidad plena, ya que todos anhelamos esa felicidad. Miren que es un esfuerzo que hicieron los griegos ya en la antigüedad, pensando qué es la felicidad, el buen vivir. Sí, eso es la ética, ¿no? Es la ciencia del buen vivir. Bueno, interesante, pero eso podría convertirse en alguna ideología si termina siendo un parámetro para mi vida. No, yo no puedo simplemente guiar mi vida por una filosofía. No, tiene que ser algo mucho más potente y más fuerte, que me dé respuestas al respecto de mi existencia y de la existencia de algo trascendente. Y ese algo trascendente no es una energía, como dicen los panteístas, los budistas, y que a esa energía nosotros nos vamos a ir a unir en algún momento. No, aquí estamos hablando de una persona. Y la respuesta es clara. Aquí está. La felicidad es el amor que nos otorga un Dios amor, Deus Caritas. El catecismo entonces nos recordará en su primera parte, recoge el símbolo apostólico de la fe, que desde tiempos antiguos era la catequesis bautismal, y nos recuerda que nuestra fe no es una teoría, no es una ideología, no es un conjunto de ideas concatenadas de manera aleatoria, es mucho más que eso, sino un evento, un encuentro con el Dios vivo que es nuestro Padre, que en su Hijo Jesucristo asumió la naturaleza humana, que en el Espíritu Santo nos une,
Y en todo esto permanece único, un único Dios, y permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias al vínculo que une la enseñanza de la fe con la confesión bautismal, como el niño pequeño no puede decirlo, quién dice el credo, el nombre, o quién responde a las preguntas del sacerdote con respecto a la fe, pues los padrinos, de ahí el deber moral de los padrinos. Gracias al vínculo que une la fe con la confesión bautismal, resulta claro también que la catequesis no es una simple comunicación de una teoría religiosa, sino que quiere poner en movimiento un proceso virtual en el ingreso en el bautismo, en la comunión con Dios y con los demás. ¿Está bien? Entro en el bautismo, me comunico con Dios, porque ya soy hijo de Dios, Padre, puedo decir con toda propiedad, porque tengo naturaleza divina, participo de la naturaleza divina de Dios con la gracia. Y soy hermano plenamente de los demás, porque tenemos un mismo Padre. 9 y 2, 9 y 7, nos vemos aquí de regreso. Vayan una miradita pues que todo esté en orden en la casa. Nos vemos a las 9 y 8. 9 y 8 minutos. Continuamos. Voy a compartir aquí. Bueno, yo volé pues. Volé. A ver si logramos avanzar. Listo. En este mismo sentido, entonces, el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, se llegó a preguntar 10 años después de la promulgación del nuevo catecismo de la Iglesia Católica si estaba a la altura de la época en la que vivimos. Aquí está en pie de página, en el 2005. Caminos de Jesucristo, editorial Cristiandad. Miren, aquí hay una serie de textos y de auxilios también que ustedes pueden ir y buscar en internet. Muchos se consiguen en internet, si no completos, se consiguen en gran parte el texto al que se refiere aquí en los pies de página. Vale la pena. Bueno, dicen entonces que si estaba a la altura de la época en la que vivimos. La pregunta valdría también para el tema del credo. Si el catecismo está a la altura, sería una pregunta. El credo que está contemplado dentro del catecismo, porque se estudia, estará a la altura. Con la lucidez que le caracteriza, el entonces cardenal denunció que algunos teólogos y especialistas de catequesis se oponían a la publicación de un catecismo, ya que la certeza de fe aparecía como lo opuesto a la libertad y a la naturalidad de la reflexión. Oído, esto es muy complicado. Subrayaba Ratzinger: la fe no es primariamente materia para experimentos intelectuales, no. Cuando nosotros estamos hablando de la fe, estamos hablando de algo mucho más trascendente. Por eso es que para tener fe no es necesario ser inteligente. Para tener fe no es necesario ni siquiera ser disciplinado, ni siquiera ser fuerte, ni ser bien parecido, alto, bajito, gordo, delgado. No. Tener fe va mucho más allá que lo material y lo accidental, la forma del ser humano. La fe no es primariamente materia para experimentos intelectuales, sino el sólido fundamento sobre el cual basamos la vida y la muerte. Las certezas de fe abren siempre nuevos horizontes, mientras que el movimiento circular de la reflexión experimental aburre. Claro, porque como la razón humana tiene un límite, cuando el hombre llega allá, pues se devuelve, analiza de nuevo y contempla lo que ya pensó. ¡Pum! El límite. Puede ser que después hable más bonito de lo que ya había dicho, pero ya lo había dicho. ¿Me entienden? Ya fue una explicitación de su intelecto. No va a llegar más allá porque la cabeza no le da más. Entonces va y vuelve. Y la fe no se puede quedar en eso. La fe va más allá porque no estamos solamente conociendo a través de los sentidos, sino especialmente a través de la gracia, de la fe, de la mística, de la experiencia de amor que tenemos con Dios. Concluía Benedicto XVI que la totalidad de la fe católica, en una visión orgánica de la misma, es hermosa. Es hermosa como totalidad porque centellea
el esplendor de la verdad. Entonces, yo voy a hacer un análisis sobre esto. Esto me lo regalaron por allá. Esto me la regaló una amiga que trabaja en... No voy a hacer propaganda porque después me cobran el video. Trabaja por ahí y me lo regalaron. Esto es para uno hacer ejercicio. A veces a uno le queda doliendo aquí el túnel por escribir, ¿cierto? Pero resulta que a mí me dio, como hay tanta locura en el mundo moderno, en el mundo académico, entonces me dio a mí por volverme especialista de superficies sólidas amarillentas. ¿Ven? Se parece a mi camisa. Entonces me puse a estudiar sobre composiciones físico-químicas de objetos amarillentos. Me volví especialista en esto. Miren que no es mentira. Una vez, nosotros, yo me acuerdo fue el año 94, nosotros hicimos un paseo por allá, una excursión, unos amigos, al Parque de los Nevados. Y la idea era escalar el Nevado Santa Isabel. Cuando fuimos por allá, cuando nos encontramos por ahí, un tipo, era un gringo, así pues con unas barbas que se ve que pues hace mucho tiempo no les pasaba el agua. Ustedes me entienden pues el aspecto. Y el tipo con un callado así, un maletín de esos de campamento altísimos, con miles de correas que uno no sabe ni qué es lo que viven, va a amarrar con tanta correa que tiene el maletín. El tipo caminando, entonces un amigo, paremos y preguntémosle a este hombre quién es. El tipo parecía pues un salido de un cuento de hadas o de una película de terror, no sé, pintoresco. Entonces le preguntaban en inglés, un tipo de hecho o era inglés o era americano, no sé, pero le preguntaban en inglés. Que el que era, el tipo contestó que él era biólogo, era especialista en flora y fauna entre los 2.500 y 3.000 metros de altura. Fue una respuesta, si yo no estoy exagerando. O sea, el hombre se había especializado en no sé qué lugar de Europa o de Estados Unidos en flora y fauna de los 2.500 a los 3.500 metros de altura. Yo no sé cuántos animalitos habrán ahí y cuánto habla de flora en ese espacio geográfico. Pero bueno, el hombre era especialista en eso. Entonces resulta que si yo me vuelvo especialista en esto es para dar a explicar bien claro lo que está diciendo aquí Benedicto XVI. Si yo me dedico al estudio de esta materia es limitada. O sea, yo voy a llegar a conocerla. Si no totalmente, en una gran cercanía a esa totalidad. Y como mi cabeza tiene un límite, entonces siempre me voy a quedar en lo mismo. No va a llegar más allá. Pero Dios, eso lo decíamos anteriormente, Dios no es un objeto. Yo no puedo estudiarlo como un especialista estudia esto, o estudia la flora y la fauna en los 2.500 a los 3.500 metros. Y hasta donde llegó el conocimiento de ese hombre, pues es lo que conocemos de las planticas y los animalitos entre los 2.500 y los 3.500 metros de altura. No, con Dios es diferente. Por eso es que el catecismo se puede ir enriqueciendo a lo largo de los años. Y ese credo puede mantener su esencia, pero va teniendo una riqueza más grande. ¿Por qué? Porque ahí aparece en la doctrina, en lo que nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy, aparece centelleante, como luces, aparecen chispazos de Dios. Voy conociendo a Dios, como si yo apagara la luz y la prendo. ¡Ay! Alcancé a ver esto. La apagué. ¡Ay! Alcancé a distinguir ese cuadro que está allá. ¡Ay! Alcancé a distinguir esa sala, esa silla. Entonces estoy contemplando algo de la sala, aunque no veo la sala en su totalidad. Eso es la doctrina. Y las diferentes variaciones del credo terminan siendo esas lucecitas que van apareciendo de Dios a lo largo de la historia. ¿Está bien? ¿Entendido? Terminamos volando. ¿Con qué vamos a terminar volando? Con las versiones del credo. Pues yo no voy a explicarlo porque se supone que mañana entramos, el viernes entramos en detalle. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Tenemos el niceno-constantinopolitano. Miren que ustedes ya lo han rezado. ¿Sí lo ven? Que es un poco más larguito. A veces se nos puede olvidar una partecita. Pero bueno, es un poco más detallado. ¿Qué se resalta aquí especialmente? Miren, engendrado, no creado. O sea, aparece algo de apologética. La apologética, el hecho de defender esas verdades de la fe. Porque como ve a quienes las atacaban, aparece un arrio por ahí que era un obispo que se las daba de que conocía muchísimo y empezó a enredar toda la doctrina con respecto a la naturaleza de Dios, etcétera, la esencia, la apariencia, tal. Entonces la iglesia dijo, bueno, engendrado, pero que quede claro que no es creado y que es de la misma naturaleza del Padre. Entonces son ciertas verdades que la iglesia hace más hincapié, pero es de una manera elegante. Ahí no está discutiendo con nada, simplemente está profesando verdades. Es muy bonito.
¿Qué sonó ahí? ¿Alguien preguntó algo? No sé qué sonó. ¿Por qué tiene ese nombre? Lo explicamos ahora, ¿no? Porque se había comenzado a consolidar en Nicea, en el concilio de Nicea, y después en el primer concilio de Constantinopla le colocaron otros elementos. ¿Está bien? Y ya la Iglesia Universal, a partir del año 430, 440, que es cuando lo acata Roma, se unifica, digamos, también la oración en cuanto a o a la proclamación más bien, de este credo. ¿Sí? Entonces, porque tiene elementos que nacen en el concilio de Nicea y elementos que se enriquecen en el primer concilio de Constantinopla. Entonces, por eso, niceno-constantinopolitano, Nicea y Constantinopla. Pero el que yo quería compartir, con eso terminamos, es el del pueblo de Dios. Yo no sé si ustedes lo conocían. A ver quiénes lo conocían, que coloquen sí en el chat. Y los que no lo conocían, pues yo solamente lo voy a leer. Si hay alguna cosa más específica, lo comentamos. De resto, solo lo dejo ahí. Creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas visibles, como en este momento en que pasamos nuestra breve vida, y de las cosas invisibles, como son los espíritus puros, que llamamos también ángeles, y también creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Miren que es muy bonito, es muy poco conocido y es muy bonito. Creemos que este Dios único es tan absolutamente uno en su santísima esencia como en todas sus demás perfecciones, omnipotencia, en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y en su caridad. Él es el que es, como él mismo lo reveló a Moisés, Éxodo 3:14. Él es amor, como nos enseñó el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan. De tal manera que estos dos nombres, ser y amor, expresan inefablemente la misma divina esencia de aquel que quiso manifestarse a sí mismo y a nosotros, y que, habitando la luz inaccesible, como lo dice Pablo en la primera de Timoteo 6:16, está en sí mismo sobre todo el hombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. Solo Dios puede otorgarnos un conocimiento recto y pleno de sí mismo, revelándose a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida eterna estamos llamados por la gracia a participar aquí en la tierra, en la oscuridad de la fe, y después de la muerte en la luz sempiterna. Miren qué bonito esto, en la oscuridad de la fe, claro, porque es que en medio de la oscuridad yo no veo, para mí no es evidente Dios. Si para mí fuera evidente Dios, no necesitaba fe, porque está evidente, está palpable con mis ojos. Como no es evidente, uso la fe. Si yo escucho una voz al frente, yo tengo fe de que allá hay alguien. No lo veo, pero sé que hay alguien. Dios me está hablando, me habló en la creación, me habla en mi hermano, me habla cuando estoy orando, me habla cuando participo de la celebración eucarística. Me parece muy bonito esto, en la oscuridad de la fe. Y después de la muerte, en la luz sempiterna. Los vínculos mutuos que constituyen a las tres personas desde toda la eternidad, cada una de las cuales es el único y mismo ser divino, son la vida íntima y dichosa del Dios Santísimo, la cual supera infinitamente todo aquello que nosotros podemos entender de modo humano, sale de nuestros esquemas. De ahí que queda claro que Dios nos crea por amor y no por necesidad. Continúa. Sin embargo, damos gracias a la divina bondad de que tantísimos creyentes puedan testificar con nosotros ante los hombres la unidad de Dios, aunque no conozcan el misterio de la Santísima Trinidad. Creemos pues en Dios, que en toda la eternidad engendra al Hijo. Creemos en el Hijo, verdadero Dios, que es engendrado desde la eternidad. Creemos en el Espíritu Santo, persona increada que procede del Padre y del Hijo con amor sempiterno de ellos. Así, en las tres personas divinas que son eternas entre sí e iguales entre sí, la vida y la felicidad de Dios enteramente uno abundan sobremanera y se consuman con excelencia suma y gloria propia de la esencia increada. Y siempre hay que venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Es un pequeño tratado teológico, esto para proclamar en una misa, digamos, sería un poco complicado por lo largo, pero está me parece que está muy bien compuesto, es una composición bonita en materia teológica.
Quizá, como dicen aquí Gladys, puede ser un poco más poético el credo niceno-constantinopolitano, pero este tiene también una belleza particular. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos y consubstancial al Padre, la misma sustancia, ¿no? Uomousis tu patrem, la misma sustancia, por quien han sido hechas todas las cosas, y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo hombre, igual por tanto al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, completamente uno, no por confusión, que no puede hacerse, de la sustancia, sino por unidad de la persona. Pues nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas y una sola persona, que es la persona divina. En cuanto a persona es igual al Padre y al Hijo, pero por esa naturaleza humana entonces se rebajó a la categoría de Dios. Sí, es un poquito largo, pero yo creo que lo veamos todo. Falta, me va a tocar volar. Miren todo esto. Yo creo que les voy a dejar de tarea. Ya me perdí dónde iba. A ver, me va a ayudar Claudia Andrea. Claudia Andrea me va a ayudar a leer. Está más perdida que yo, ¿o qué? No, yo ya me encontré aquí, yo ya me encontré aquí, yo me encontré aquí. Él mismo habitó entre nosotros. De que nos amáramos. Miren, esto es muy interesante. Perdón un momentico. Miren todo esto aquí. ¿Se ven que están las bienaventuranzas? Sobre esto podríamos hacer perfectamente un curso o una meditación. Algún día podemos pensar en eso. Hacemos un retiro espiritual, así nos toca virtual. Y por ejemplo, meditar en estas bienaventuranzas es una cosa maravillosa. Bueno, padeció. Y resucitó. Ahí. Oiga, para aquellos que niegan la existencia del infierno, eso no es un símbolo tampoco. Lo vamos a ver en el credo. Bueno, y su reino no tendrá fin. Mateo 5:48. Ahorita que nos ayude Catalina con la lectura. Creemos que, Catalina, que la bienaventurada eso, por ejemplo, perdón, eso de decir que María fue una mujer como todas las demás, no, eso es muy poco en relación a nuestra Señora. Miren, aquí está,
Y esto lo dice Pablo VI, totalmente fundamentado en la Sagrada Escritura y en los 4 dogmas explicitados sobre la grandeza de nuestra Señora. Es una mujer más, preservada e inmune de toda mancha de culpa original y que supera ampliamente en don de gracia eximia a todas las demás criaturas. Seguimos, ligada. Perdón, aquí me parece pintoresco porque se acomoda aquí al momento en que se proclama el dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Cuando se proclama el dogma también se dice que la Virgen terminó el curso de la vida terrestre, porque la Iglesia no se atreve todavía a decir si la Virgen murió o no murió. Terminó su curso de vida terrestre y fue asunta, o sea que subió a los cielos en cuerpo y alma. ¿Que murió o no murió? Eso lo podemos discutir en algún momento. Fue asunta. Aquí. A ver, Manuela, no sé, perdón. Sí, gracias Catalina. A ver, Manuela, yo es para irnos despertando a cada uno porque hay unos que están ahí roncando. Menos mal no tienen el micrófono prendido. Si no, qué pena me daría a mí. Esto es muy interesante porque esto es una defensa de la doctrina al respecto del pecado original. No, es que eso de Adán y Eva fue una fábula. Y es que eso de negar a Adán y Eva no es negar la persona de Adán o de un hombre que se llamó Adán y un hombre que se llamó Eva. No, eso lleva en el fondo a negar la existencia del pecado original. Y negando la existencia del pecado original, ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo? ¿Qué redención hay si no hay pecado original? Entonces, desmontando todos esos mitos de la antigüedad, es que eran mitos de los judíos, ellos eran como tan contemplativos que pensaban por ahí en pecado original, en paraíso, eso eran fábulas. Si se desmonta todo eso de la antigüedad, ¿qué sustancia le queda a la redención y al pago de nuestras culpas? Queda todo sin la iglesia, sacramentos, ¿para qué? Como no tenemos una concupiscencia, una inclinación natural al mal, que es la concupiscencia, pues ¿para qué la gracia? Si todo lo que hacemos está bien hecho, y así sucesivamente. Gracias, muchas gracias. Creemos que nuestro Señor Jesucristo nos redimió por el sacrificio de la cruz, del pecado original y de todos los pecados personales cometidos por cada uno de nosotros, de modo que se mantenga verdadera la afirmación de Pablo, donde dice, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto se aplica, oído, para cada uno de nosotros también a nivel particular. Esto aquí es para la historia de la salvación. Abundó el pecado original, terrible, toda la humanidad quedó manchada con el pecado original. Sin embargo, sobreabundó la gracia, porque a partir de eso viene Jesucristo, nos promete la salvación y conquista la salvación con la muerte en la cruz. Pero sucede que si yo dejo que en mi alma abunde el pecado, si yo vuelvo mis ojos a Dios y me convierto,
va a sobreabundar la gracia en mi corazón. Por eso es posible que después de un estado corrupto, negro, pestilente, putrefacto, de un alma que se entregó al vicio, al pecado, al desorden, a lo que quiera, se convierte, después de ese momento de esa caída, puede levantarse con una estatura moral más grande que la que tenía antes, inclusive de haber caído en ese pecado. Estaba yo de esta altura, caí en el pecado. Si vuelvo los ojos a Dios, pido ayuda a Nuestra Señora, la misericordia de Dios puede transformarme de tal manera con la gracia que me va a levantar de una manera impresionante después de ese pecado. Oh Félix culpa, dice San Agustín. Confesamos creyendo un solo bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, que el bautismo hay que conferirlo tanto a los niños que todavía no han podido cometer por sí mismos ningún pecado, no tienen uso de razón, de modo que, privados de la gracia sobrenatural en el nacimiento, nazcan de nuevo del agua y del Espíritu a la vida divina en Cristo Jesús. Y así sigue Pablo VI con el credo. Esto para rezarlo un domingo en la misa queda un poquito complicado, pero les queda a ustedes de tarea. A partir de la... todo esto. Sí. Dios mío. Desde acá, desde la página 16, 3 paginitas para que ustedes las lean. Queda de tarea. ¿Listo? Preguntas. O sea, pregunta Carla, o sea que nuestro Señor Jesucristo sabía los pecados que íbamos. Claro. Uno de los grandes tormentos de nuestro Señor en el Getsemaní, en el huerto de los olivos. De tal manera, nuestro Señor está defraudado por el pago nuestro a la gracia que Él estaba conquistando y que iba a conquistar superabundantemente en lo alto de la cruz, que sudó gotas de sangre en el Calvario. Es uno de los grandes sufrimientos de nuestro Señor en el Calvario. Y yo en algún momento leí algo muy bonito al respecto de ese cáliz. Ustedes recuerdan que en el Calvario, en el Monte de los Olivos, Él está así, pues nuestro Señor, no se puede decir propiamente que está desanimado, pero está cansado, está perplejo. Él, como Dios en su naturaleza divina y en su persona divina, veía cómo iba a ser hasta el fin de los tiempos la gratitud o la ingratitud de los hombres y mujeres a la gracia que Él estaba conquistando. Y recuerden que un ángel se acerca y le da a beber de un cáliz. Pues yo leí esto, me parece muy bonito, que ese cáliz que nuestro Señor bebe es el sufrimiento, las oraciones y todos los méritos conquistados por los grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia, especialmente los fundadores de las órdenes religiosas, que están llamados a acompañar la pasión, o sea, compadecerse de nuestro Señor y acompañarlo, sí, por eso compasión es acompañar en la pasión, compadecerse de nuestro Señor y sufrir en la vida, sufrir el calvario de ser el fundador de una comunidad religiosa, de una familia de almas, de ver la traición de sus hijos espirituales, etc. Eso es muy bonito. Y eso fue lo que terminó consolando a nuestro Señor de su naturaleza humana y revitalizándolo para abrazar la cruz y caminar hasta lo alto del Calvario. Eso es muy bonito. Él sabía nuestros pecados perfectamente, sí. ¿Qué pasa con los hermanos que se separan de la Iglesia Católica? Eso es muy complicado definirlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo, hablando de un tipo, digamos, que tenga fama de una vida pésimamente desordenada, pues hablemos de un Hitler, no diría, no, todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, que a veces se dice que digamos que los únicos males o los grandes males que cometió Hitler fue perseguir a los judíos, ¿no? Eso es uno de los aspectos. Persiguió la iglesia de una manera increíble, o sea, furibunda. Bueno, ese tipo, uno podría decir, fue un desgraciado en todo el sentido de la palabra en su vida terrena. Yo no puedo tener certeza de que está en el infierno. Entonces, con respecto a esta pregunta que me haces, Gladys, de los hermanos que se separan de la Iglesia Católica, ¿hasta qué punto yo puedo decir que ellos van a terminar su vida cerca, lejos de Dios, van a terminar rechazando a Dios y se van a terminar yendo al infierno? Esos son casos muy particulares que solo la misericordia de Dios puede definir. Algún alma que rezó por ellos, así ellos no hayan rezado nunca en la vida, esa alma que rezó por esa persona
conquistó gracias para la conversión de esa persona. Uno que va a saber en el final de la vida qué sucede con esas almas. Eso sí hay un principio talis vita finicita, así como se vive, así se muere. Entonces lo normal es que la persona que vivió mal, pues va a morir mal. Excepcionalmente, si vivió mal, va a morir bien y se va a salvar, pero lo normal es que lo uno lleve a lo otro. Entonces, si en la vida no tuvo sacramentos, si en la vida no tuvo devoción a Nuestra Señora, si en la vida rechazó lo que podía recibir de fe, de doctrina, de catecismo, de evangelización, pues normalmente al final de la vida va a rechazar a Dios porque no se identifica con Él. ¿Está bien? ¿Quién más dice por acá? Y nuestros hermanos separados no han leído esto porque más claro no puede estar. Pablo, da pena. Da pena, por eso decíamos que el ecumenismo no es llamar a todos a que nos juntemos acá y hagamos una pseudo religión o una filosofía para poder compartir un poco. ¿Tú qué piensas de Dios? No es que lo que hay que pensar de Dios está allá. Eso está muy definido en la doctrina de la iglesia. Que podrán salir cosas más bellas y todo, pero es que está aquí clarísimo. Ninguna institución religiosa tiene una doctrina tan clara y tan bien estructurada como esta de la iglesia. Aquí está. O sea, que uno diría, esto basta para que la gente crea. Es necesaria la fe, la gracia de la fe, el don de la fe. Pero bueno, ya con esto uno diría, qué pena. Entonces, dice Carla, si él sabía de los pecados, con respecto a nuestro Señor nos dice Carla, si él sabía de los pecados que se cometieron, se puede deducir que estamos predestinados. Uy, no, eso ya no, hasta ya no podemos llegar. Hay dos acepciones de la predestinación. Todos estamos predestinados a la salvación. ¿En qué sentido? Esta primera acepción de la palabra predestinación. Estamos predestinados a la salvación porque Dios nos creó para salvarnos. Esa es la finalidad del hombre. Dios nos colocó aquí en esta tierra peregrina o militante para que nosotros lleguemos a la vida eterna. Para eso fuimos construidos, creados. Es como quien fabrica un vehículo. El vehículo está fabricado ¿para qué? Para que una persona o varias personas se suban en él y vayan de un lugar a otro. Para eso fue hecho un vehículo. Esa es la finalidad del vehículo. Guardar las grandes y no infinitas, pero grandes proporciones. El hombre fue creado para ir donde Dios. O sea, estamos predestinados para la salvación. Pero no quiere decir que estemos programados para la vida eterna o que estemos programados para la condenación. No. Somos predestinados. Dios nos colocó aquí. Ahora, ¿qué uso le doy yo a ese carro? No, pues resulta que lo va a volver un vivero. Le corto el techo, le echo tierra y lo vuelvo una huerta. O sea, depende del uso que se le da al vehículo, el vehículo cumple su finalidad. Ahora, ¿quién le va a dar la finalidad al hombre? Pues el propio hombre. Entonces depende de yo qué haga con mi vida, yo voy a corresponder a esa predestinación de Dios. Pero esa predestinación en esa primera acepción no significa obligación. No es que unos estamos predestinados al cielo y otros al infierno, como decía Lutero. Que para qué las obras buenas y esos méritos no tienen ningún valor si ya estamos escritos en el libro de la vida o no estamos escritos. Y por eso unas iglesias hasta ahora buscan los 144.000 que se van a salvar. Eso es complicadísimo hacer un censo en esas religiones, no sé cómo hacen. Pero están buscando los 144.000 predestinados. No saben leer la escritura. Y no estamos programados para la salvación. ¿Está bien? Entonces en esa línea somos predestinados. Así como en relación a la devoción a la Santísima Virgen, se dice que estamos predestinados a la salvación por ser devotos de la Virgen. Porque una señal de salvación evidente es que uno sea devoto de la Virgen. El ser devoto de la Santísima Virgen es una característica de los predestinados. ¿Está bien? Entonces mira que hay varias lecturas de predestinación. Sí, qué lástima que no se enseñen las parroquias. Da pena, esto es una riqueza increíble. Pero bueno, ahí estamos nosotros para apoyar a los sacerdotes que no tienen tiempo, que están ocupados quizás en otras cosas o lo que sea. Estamos nosotros para este testimonio. Está ahí en el catecismo, no estamos inventando nada. Hay muchas preguntas acá y yo creo que se me va a parar. A ver un momento, un minuto. Alguien se tiene que ir a ver, 5, 4. Dice Liliana. Sí, ¿quién va a decir algo? Hugo. Sí. Sí. Sí.
es que eso, ahí entonces Hugo entra un misterio, sí, un misterio que se sale de nuestra naturaleza. Por eso es un misterio, no es porque sea inexplicable, sino porque nosotros no tenemos capacidad para entender. Como Dios está fuera de la creación, fuera de la creación y del tiempo, recuerden que el tiempo es una criatura y por eso se va a dar el fin del mundo. El fin del mundo es cuando el tiempo se acabe. Se paró, pip, 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 se paró el tiempo, no hay más tiempo, es una criatura que terminó, es como si se muriera el tiempo. Se acabó la criatura a tiempo, ya pasamos todos a la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Entonces, como Dios está fuera del tiempo, mire que las cosas son diferentes para Él. Nosotros diríamos, no, es que si Dios ya sabía, entonces nosotros estamos hablando de un pasado de Dios. Ya el propio lenguaje nuestro es insuficiente para explicar esa posición de Dios fuera del tiempo. Por eso es un misterio. Y eso lo vamos a comprender en la eternidad. Ahí sí nos toca, Hugo, esperar unos añitos a que Dios nos llame. O mañana, Dios no lo quiera, ojalá si alguno de nosotros entrega su vida hoy, que la entregue en gracia de Dios. Pero no sabemos cuándo. Solo en la eternidad nos vamos a dar cuenta de ese misterio. Y sin embargo, en su naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo conocía las cosas en el tiempo. Miren cómo lo del tiempo, eso también es muy bonito analizarlo en nuestro Señor. Cuando veamos un curso de Cristología lo vamos a ver. Nuestro Señor Jesucristo, teniendo dos naturalezas, humana y divina, por ejemplo, Él entrando en el templo, veía el templo. Oh, Él estaba conociendo el templo en ese momento. Como hombre, no lo conocía. Como Dios, lo